Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. Hoy vamos a hablar de Haití. Nosotros en la República Dominicana somos del mismo origen desde el descubrimiento y antes los indígenas compartían esta isla. Quiere decir que nosotros de nacimiento tenemos a la República de Haití como vecinos. Somos vecinos, compartimos la misma isla y esto históricamente nos ha mantenido, por cuestiones de la naturaleza, viviendo en la misma isla de Santo Domingo. Aún así, vivimos separados por muchas razones. Nosotros, como dominicanos, debemos interesarnos en nuestro vecino, en el país que comparte el mismo territorio y que vamos a ser vecinos durante un tiempo indeterminado que nadie sabe. Vamos a iniciar hablando algunos aspectos históricos de la isla. En las escuelas nos enseñan una historia que en parte es real, pero que no se dice todo. Nos dicen en la escuela, la República Dominicana fue esclavizada durante 22 años y nosotros históricamente nos hemos independizado de Haití, y eso es verdad. Sin embargo, hay otras cosas que es necesario tratarlo. Desde 1492, cuando vinieron los españoles a esta isla, que habían indígenas viviendo, los españoles que vinieron pues tomaron la parte que ahora es la República Dominicana, que no existía naturalmente en esa época, y esa parte fue desarrollada. Fue la primacía de América Latina, la primera catedral, la primera ciudad, la primera misa, el primer hospital, la primera universidad, todo eso, y los 3 viajes de Colón, él tomó como base fundamental a la isla, a la Española. Y Santo Domingo de Guzmán, lo que es hoy la capital de Santo Domingo, prácticamente fue la capital para todo el descubrimiento. Aquí se hacían tratas de esclavos, se compraban, se traían de África y se distribuían a otras partes. Quiere decir, la primera etapa de la isla es una etapa en la cual todos estábamos compartiendo la misma isla. ¿Qué pasó después? Los españoles, cuando descubrieron a México, a Sudamérica, a Centroamérica, nos abandonaron, se fueron, se llevaron las riquezas que encontraron aquí, pero que no eran comparables con las que existían en México, o en Centroamérica o en Sudamérica. Los viajes que habían hecho los españoles en el descubrimiento se abandonaron. Quiere decir, de España iban directo a México, a Centroamérica o a Sudamérica, ni pasaban por la isla nuestra. Y entonces vinieron a la isla franceses, ingleses,
y de otros países interesados en conocer o en afianzarse en la isla. Pero la mayoría fueron franceses y se situaron en la parte oeste de la isla, donde hoy es Haití. Por eso nosotros, República Dominicana, hablamos siempre de el este, el oeste, el norte, pero casi nunca hablamos del oeste, porque el oeste es la parte que ocupa Haití. En ese tiempo se dio en Europa, en Francia específicamente, la Revolución Francesa, que duró desde 1789 a 1799. 10 años duró la Revolución Francesa. ¿Qué pedía la Revolución? Bueno, la Revolución Francesa cambió la política del mundo. Lo que antes eran países o estados gobernados por reyes, en la cual los reyes eran ley, batuta y constitución. Ellos tenían todo el poder económico, político, social. Y la Revolución Francesa cambió y estableció que los países se gobernaban por una constitución, y esa constitución establecía los tres poderes que llamamos ahora tradicional: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esa Revolución Francesa repercutió en nuestra isla, especialmente en la parte oeste, donde estaban situados la mayoría de los franceses. Los negros esclavos que estaban en la isla, que lo trajeron los españoles, se habían situado más al oeste que en la otra parte de la isla, porque tenían más relaciones con Francia que con España. España nos había abandonado. Esa Revolución Francesa fue conocida en Haití, y los negros esclavos que estaban bajo las órdenes de los franceses en la parte oeste de la isla se sublevaron, y en 1791, quiere decir 2 años después que comenzó la Revolución Francesa, hicieron una sublevación. En ese tiempo, el 22 de julio exactamente de 1795, Francia y España firmaron el Tratado de Basilea, y España le cedió a Francia su colonia situada en la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Quiere decir, la parte donde nosotros vivimos ahora pasó a ser de los franceses. En aquella época no se conocían las noticias, y es posible que cuando llegaron barcos traían esas informaciones. Pero la parte oeste sí estaban enterados, porque los que tenían el mando eran los franceses y tenían relaciones directamente con Francia. El largo proceso emancipador de Haití tuvo por protagonista a François-Dominique Toussaint-Louverture, quien declaró la abolición de la esclavitud en Haití, y que entre 1793 y 1801 dirigió la revolución haitiana con sagacidad, enfrentándose a los franceses y a los ingleses también, que estaban en la isla y que pretendían apoderarse de la isla de Santo Domingo.
terminó la Revolución Francesa, que duró de 1789 a 1999, 10 años, y pasó a gobernar Napoleón Bonaparte. Napoleón envió a su cuñado a la isla de Santo Domingo con 55,000 soldados. De esos murieron en la sublevación de Haití 45,000. Hubieron muchas bajas que fueron por enfermedad, pero los haitianos eliminaron, mataron, asesinaron 45,000 soldados franceses. Francia nunca perdonó ni ha perdonado cómo se dio la independencia de Haití. ¿Cuántos franceses murieron? Se llamó la Revuelta de Santo Domingo, Saint-Domingue, como llamaban, aunque ahora nosotros conocemos Santo Domingo solo como la capital. Sin embargo, la isla era conocida internacionalmente como Santo Domingo. Esa revuelta de los esclavos de la isla, la parte oeste de la isla, dio como resultado que en 1804 Haití se convirtió en el primer país libre de América Latina. Quiere decir, en América Latina, México, Centroamérica, Suramérica, todos pertenecían a España. Sin embargo, en Haití los negros se independizaron y proclamaron la primera república libre y soberana en América Latina. La constitución que establecieron los haitianos decía que la isla es una indivisible, quiere decir no se puede dividir. Por lo tanto, al ellos independizarse, se han independizado y han creado un país para toda la isla. En esa tesitura, en 1822, los haitianos ocuparon la parte oriental de la isla, quiere decir lo que ahora llamamos República Dominicana. Fue una ocupación pacífica, no hubieron guerras, no hubieron sublevaciones, porque ya esta parte España la había cedido a Francia, quiere decir España no tenía ninguna responsabilidad. El país, esta parte estaba indefenso porque las armas de la revolución de Haití, ellos sí estaban armados, ellos sí tenían un ejército, ellos sí tenían una constitución, y esa ocupación de los haitianos a la isla nos dejó dependiente a todos de Haití. Y nosotros, esta parte pasó a ser parte de Haití. En esa época, estamos hablando la década, los primeros décadas de 1800, en América Latina hubo una efervescencia de independencia y muchos países se independizaron alrededor de 1810. México y otros más se independizaron. ¿De quién? De España. Y nosotros estábamos viviendo en una isla dominada por los haitianos. ¿Quién era el personaje que luchó, el más auténtico, por la independencia de los países de América Latina? Simón Bolívar. Quiere decir que Simón Bolívar era el rescatador
de las libertades de América Latina. Pero Simón Bolívar, en 1816, cuando estaba en sus ajetreos de independencia, se instaló en Haití, y los haitianos, que tenían su estado ya soberano, le dieron a Simón Bolívar armamentos, municiones y hasta una imprenta completa, que en aquella época era algo muy novedoso. Quiere decir, Simón Bolívar tampoco se interesó por la parte que ahora es la República Dominicana, porque sus compromisos políticos y su agradecimiento estaba hacia Haití. Por lo tanto, el libertador de América Latina ignoró nuestra parte dentro de la isla, la parte, digamos, española. En 1938, Juan Pablo Duarte creó la Trinitaria, y la Trinitaria, el juramento trinitario, tenía como base fundamental luchar para que la parte española de la isla se constituyera en una república dominicana, y desde 1938 hasta 1838 de la Trinitaria hasta 1844, la fecha de la independencia, Duarte fue el baluarte para que nosotros tuviéramos un país independiente y soberano frente a todo. Así nació la República Dominicana, con el pensamiento de Duarte, Sánchez y Mella, pero fundamentalmente de Juan Pablo Duarte. Pero ¿qué pasó? Después de la independencia vino un grupo y anexó esta parte española a España. Ya España había perdido todo su gran territorio de América Latina en esa época. España no tenía Puerto Rico, tenía Cuba en América Latina, pero España había perdido a México, había perdido Suramérica, Centroamérica. Quiere decir, no era ya la España del descubrimiento. Volvimos a España. En el Caribe, la situación ha sido históricamente muy complicada, porque Centroamérica fue todo una lucha frente a los españoles. Suramérica también, exceptuando el caso de Brasil, que su relación siempre fue con Portugal, no con España. Pero en el Caribe llegaron los ingleses, llegaron los holandeses, llegaron los franceses, establecieron islas. La mayoría eran islas británicas, quiere decir que la colonia, el país que gobernaba era Inglaterra. En el Caribe, lo que llamamos hoy el Caribe inglés, que son 17 islas ahora independientes. Francia se apoderó de varias islas, Aruba, Curazao, Belice, Aruba, Curazao, Bonaire y otras islas. Y también eso fue Holanda, también Francia creó Martinica, Guyana y islas que son colonia de ultramar, llaman, de Francia. Puerto Rico se ha quedado sin independencia, y la independencia de Cuba de España se dio a finales del siglo antepasado. Quiere decir, cuando ya América Latina era casi todo independiente, nosotros teníamos 50 años de independencia, y por eso en el Caribe ha sido tan complicada, con tantos idiomas que se habla: inglés, francés, español, holandés, en las islas del Caribe. Nosotros logramos la restauración
frente a España en 1863. Y desde ahí hemos sido un país libre e independiente, aunque hemos tenido dos intervenciones norteamericanas, una el siglo pasado, al principio, y otro en 1965. Después de la restauración, el país, la República Dominicana, se envolvió durante muchos años en guerras internas de caudillos, de líderes, de jefes que formaban en grupos y derrocaban otros gobiernos, y eran luchas personales, individuales, de caudillos, y lo mismo pasó en Haití. Quiere decir que después de la restauración, la independencia, tuvimos cambios de gobierno casi siempre, hasta la intervención norteamericana que duró desde 1916 hasta 1924. Después vino la dictadura de Trujillo, que duró 31 años. En 1937 hubo la matanza de haitianos. Quiere decir, Trujillo, que aspiraba a blanquear, podemos decir así, la isla. Por eso trajo japoneses, españoles, judíos y de otras nacionalidades blancas. No quería y no tenía muy buenas relaciones con los haitianos. Y la matanza, miles de haitianos fueron matados, asesinados, masacrados por el gobierno de Trujillo. Y a partir de ahí la situación de relaciones ha sido muy difícil de la República Dominicana y Haití. Después de esa época, bueno, vino la emigración. La primera emigración haitiana a la República Dominicana, digamos a partir de la subida de Trujillo, era una emigración exclusiva casi de braceros haitianos que vinieron a trabajar en los ingenios azucareros como cortadores de caña. Cada año venían miles de haitianos para trabajar en los ingenios, tanto los ingenios que eran de Trujillo como los de los Vicini, que son ingenios privados, y del Central Romana, que ha sido un ingenio de los Estados Unidos, o norteamericano, capital norteamericano. Y la emigración haitiana sustituyó en la parte este del país, donde estaban los principales ingenios azucareros, a la mano de obra de cocolos que se habían instalado desde principios del siglo pasado en los ingenios azucareros en la parte del este, específicamente en San Pedro de Macorís. Esa fue una etapa. En esa época venían muchos puertorriqueños, ya que Puerto Rico queda cerca prácticamente de la parte este del país, pero la mayoría que venían a los ingenios azucareros eran cocolos, y los haitianos entonces venían a hacer el trabajo rudo, duro, la mano de obra de los ingenios azucareros. En un 85% los empleados de los ingenios azucareros del norte, del sur, de todas las regiones, era una mano de obra braceros haitianos. Eso era la mano de obra. Quiere decir que las relaciones con los haitianos, hasta hace, digamos, cuando comenzaron a eliminar, a suspender los ingenios azucareros, esa mano de obra que venía de Haití por contrato de gobierno a gobierno, y el gobierno dominicano pagaba al gobierno haitiano una cantidad por los braceros que venían, digamos, se fue regando
en todo el país. Ya los haitianos no vienen a trabajar a los ingenios azucareros porque no hay, pero trabajan en todas partes. Primero, trabajaron mucho en las plantaciones, en la siembra y recoger productos agrícolas y en la industria de la construcción. Pero hoy día los haitianos están en todas partes, en todas las provincias, en todas partes. ¿Qué pasa actualmente en Haití? Que nosotros como vecinos eternos, permanentes, tenemos que interesarnos qué pasa en Haití. Primero, Haití tiene 27.000 kilómetros cuadrados, nosotros tenemos 48.000, quiere decir nosotros somos 2 veces mayor que Haití geográficamente. Pero en Haití el 80% de la población es analfabeto. No hay las escuelas que hay aquí, ni hay sistemas de educación que pueda atender esa parte tan importante para la cultura y la educación del pueblo, que es la alfabetización y la educación. Pero el 81% está desempleado. No ahora por la epidemia del coronavirus, sino antes de eso y durante muchos años no hay industrias en Haití. Entonces lo que hay son pequeños y medianas empresas que ocupan una cantidad muy pequeña. Otro de los problemas que tiene Haití es el idioma. Quiere decir, el 95% de la población habla creol, pero el creol no es un dialecto, pero no es un lenguaje que uno pueda hacer negocios, que pueda viajar, que pueda relacionarse. El creol es de Haití. Entonces, el 5% de los haitianos hablan francés. Desde la independencia que fue frente a Francia. Y el francés se ha arraigado en la población y lo tienen como idioma oficial el francés. Pero solamente el 5% habla el francés. No hay tejido social, quiere decir, no hay un buen sistema de seguridad social donde la gente pueda tener proyectos de salud, de riesgos laborales, de pensiones o jubilaciones. No hay planes de vivienda para construir las necesidades de la gente que necesita una vivienda. No hay un programa de educación y eso hace que al no existir estos tejidos sociales que atienden a los problemas y las necesidades de la población, se hace más difícil. Al haber tantos analfabetos, bueno, no hay periódicos diarios que se pueda leer, hay periódicos que llegan de Francia y ahora con la cuestión digital hay más contacto, pero si la población es analfabeta no pueden haber periódicos, hay limitación en los programas de televisión y de radio. Y crece más rápidamente las redes sociales, no al nivel, digamos, de la República Dominicana. Aquí nosotros podemos comprobar que cada haitiano emigrante que vive en la República Dominicana tiene un celular. Pero eso no sucede en Haití. Quiere decir, en Haití no tenemos una sociedad civil organizada que pueda defender a la población. Las ONG en cantidades son muchas, pero en eficacia muy limitada, porque cualquier ONG tiene que depender de ayuda exterior. Y los partidos políticos son escasos, no hay partidos políticos tradicionales, sino hay caudillos que forman un grupo, que forman una asociación y pueden ir a competir en la política. El objetivo de los haitianos en su mayoría, ¿cuál es? Salir del país, salir de Haití. Para viajar, muchos están instalados en los Estados Unidos, en Miami hay una gran colonia de haitianos por la cercanía geográfica. En Canadá hay una gran estabilidad
y en la República Dominicana. Aquí los haitianos trabajan en todo, son personas trabajadoras y vienen como inmigrantes a trabajar. Hay internamente y fuera, hay grupos de delincuentes, de ladrones, lo que hay, como lo hay en todas partes del mundo. Ahora bien, ¿cuáles son las relaciones internacionales de Haití? Como yo dije al principio, Francia no le perdona a Haití su independencia por la muerte de tantos franceses en Haití. Y aunque ellos no lo escriben ni lo dicen, pero los franceses no quieren Haití. En el contexto internacional, casi todos los países hablamos español, nos relacionamos en español, especialmente en América Latina. Varias islas del Caribe hablan otros idiomas, Brasil habla portugués, pero América Latina es una región, digamos, del idioma español. Pero ellos, bueno, hablan español, muchos haitianos que vienen a vivir a la República Dominicana o que hacen negocio en la frontera, pero no es su idioma. Y las relaciones internacionales de Haití es muy débil. Para poner un caso, recientemente asesinaron al presidente de Haití. Hicieron y duraron varios días organizando el sepelio. Hicieron el sepelio. No fue nadie de afuera, ningún presidente ni autoridad importante. Acaba de tomar posesión el nuevo presidente de Perú, pero ahí estaba el rey de España, estaban presidentes de varios países, estaban ministros de Relaciones Exteriores y otros funcionarios. En Haití no fue nadie. Al asesinato del presidente de la República. Quiere decir que nosotros compartimos la isla con Haití. Nosotros, la República Dominicana, ha progresado dentro de lo normal. Quiere decir, tenemos cierto tejido social, tenemos instituciones, tenemos partidos políticos, tenemos ONG, tenemos sociedad civil y tenemos buenas relaciones internacionales. Nosotros como dominicanos tenemos que interesarnos en Haití. Es nuestro vecino, es nuestro hermano. Y a veces hay personas que tienen resentimiento contra el pueblo de Haití, aduciendo fundamentalmente que nosotros fuimos, como dicen algunos, esclavizados por los haitianos. Ya eso pasó. Nosotros tenemos que tener una nueva relaciones con Haití, no solamente con los haitianos que viven en la República Dominicana, que es una gran cantidad de población, sino con Haití, conocerlo más, estudiarlo más, interesarnos más. No es hacernos pro haitianos, nosotros somos dominicanos, pero es nuestro vecino. Es el país que comparte la isla con nosotros y por lo tanto debemos tener más interés en conocerlo, en estudiar, en analizarlo. Y si podemos ayudar en lo posible, y los gobiernos dominicanos han sido muy receptivos en la cooperación, no solamente cuando el famoso ciclón que destruyó la República Dominicana fue muy solidaria y ha sido muy solidaria, pero estamos de espaldas, no conocemos, no sabemos. Sabemos que hay muchos haitianos y eso todo el mundo lo conoce. Pero ahí no está el problema, sino son nuestros vecinos. Estamos compartiendo la misma isla. Y eso por ahora no se va a acabar. Quizá llegará un tiempo. Pero por ahora no hay ninguna luz que indique vamos siempre a estar vecinos separados. Pero no debemos estar de espalda. Debemos estudiar en las escuelas. Se debe explicar mejor la situación, la historia de Haití también. Y nosotros ser receptivos. Es un país pobre, es el más pobre de América Latina. Prácticamente Haití es un país africano dentro de América Latina, porque no tiene relaciones internacionales, no hay vínculo con otros países. Hay haitianos regados
ahora mismo problemas en Brasil, cuando Brasil tiene terreno que le sobra, pueden entrar todos los haitianos a vivir en Brasil y no pasa nada. Pero hay una política frente a los emigrantes a nivel mundial, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina, de confrontar a los emigrantes. Siempre hubo y va a haber y hay emigrantes en todas partes. Ha crecido mucho, es un problema general para mucho, para la mayoría de los países. ¿De dónde van los emigrantes? ¿De dónde están más cerca? ¿Qué está pasando en España? Bueno, los que viven en África, llegar a España es más fácil que llegar a otro país y cruzan, van en patera, como llaman, y igual que muchos dominicanos van en yola para Puerto Rico, y ese es un problema de los emigrantes a nivel mundial. Los países que eran comunistas ahora casi todos quieren llegar a Europa, Alemania especialmente, muchos quieren llegar donde a los países que más se desarrollan, y nosotros somos más desarrollados que Haití. Ojalá que Haití progrese, ojalá que Haití pueda tener otro sistema de vida política, económica y social, y nosotros podamos tener un vecino más agradable para nuestras relaciones política, económica y social. Muchas gracias. En una próxima ocasión les voy a hablar sobre otro de los países de América Latina. La semana pasada hablamos sobre Cuba, lo que está pasando en Cuba, y tuvimos una reunión virtual muy importante, y la próxima semana vamos a tratar el tema de Venezuela, que es otro país en América Latina en la cual nosotros como dominicanos tenemos y debemos también preocuparnos de lo que está pasando en Venezuela. En la isla nosotros tenemos muchos problemas dominicanos, problemas que son nacionales, no solamente el de la pandemia, porque eso es universal, pero tenemos otros problemas que tenemos que analizar, que estudiar, y también tenemos que ver qué está pasando, digamos, en este barrio, América Latina, cerca del Mar Caribe, porque hay problemas en Nicaragua, hay problemas en Colombia, hay problemas en Venezuela, hay problemas en Puerto Rico, hay problemas en Cuba, hay problemas aquí. Y una de las cosas que las redes sociales nos pueden ayudar es a mantener contacto para analizar y estudiar todos estos problemas. Hoy hemos tratado el tema de Haití y espero que las informaciones y los datos que hemos dado le puedan servir a ustedes para conocer mejor, más, analizar nuestro país vecino de Haití. Muchas gracias.